lo que les voy a hablar ahora es algo que muchos gobiernos saben. Obviamente, dudo que el presidente de Zimbabue sepa de lo que vamos a hablar, pero estoy seguro que los gobiernos de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, China y Rusia saben de esto y se han estado preparando. El Vaticano lo sabe. De hecho, yo tengo algunos contactos locales y ellos saben los movimientos que el Vaticano ha hecho respecto a esto. Las 100 compañías más poderosas del mundo saben esto y han sido preparadas. De hecho, continúan siendo preparadas. La primera información que obtuve de esto fue el año 2000. 2 hombres diferentes, amigos míos, ambos investigadores. Ellos contactaron conmigo y me dijeron, John, estas cosas van a pasar. No estamos seguros de la fecha, pero van a suceder. Y cuando empiece a pasar, verás cómo el clima comienza a cambiar de forma abrupta y todo cambiará dramáticamente. Conocía a estos hombres lo suficientemente bien como para confiar en lo que me decían. Entonces me dirigí a una fuente confidencial y le dije, mira esto, necesito saber si esto es verdad. Y mi fuente confidencial, que es igual un amigo mío, leyó la información y me dijo, John, no seas tonto, esto no puede ser cierto. Pero él confió en mí y obviamente él me conocía lo suficientemente bien como para que me hiciera el favor de investigar un poco más a fondo. Semanas después nos reunimos y me dijo, John, es exactamente lo que es. Esto va a pasar, nos golpeará y realmente será duro. Me confirmó que habría un cambio dramático en el clima, provocaría enormes tsunamis, terremotos y todas las cosas que dice el informe. Esto fue en el verano del año 2000. Literalmente después de enterarme esto, yo quedé como si me hubieran echado un balde de agua helada en todo el cuerpo, porque realmente estaba seguro que esto sería una farsa. Desde entonces mi investigación sobre esto ha continuado y he seguido recolectando información de diferentes fuentes. El Departamento de Defensa publicó un estudio sobre un abrupto cambio en el clima. De hecho, tengo unas copias por si alguien quiere una. El Departamento de Defensa ha gastado muchos miles de dólares para llevar a cabo esta investigación privada. Lastimosamente, solo tengo la versión desclasificada. Todavía no pude acceder a la versión clasificada. Voy a leerles una parte del primer parágrafo del sumario del estudio llevado a cabo por Peter Schwartz y Doug Randall para entrar en contexto. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que existe la posibilidad de que este cambio gradual de los patrones climáticos provoque una ralentización relativamente brusca de la circulación termoalina de los océanos, lo que podría provocar un invierno más duro, una reducción drástica de la humedad del suelo y vientos más intensos en ciertas regiones que actualmente proporcionan una fracción significativa de la producción mundial de alimentos. Con una preparación inadecuada, el resultado podría ser un descenso significativo en la capacidad del medio ambiente para mantener un hábitat relativamente estable para los humanos. En pocas palabras, la última frase significa que la gente va a perecer. Suena aterrador, pero eso es lo que significa. ¿Alguien vio la película El día después de mañana? Hay una ciencia real en esta película, pero también hay una ciencia ficción. La escena de apertura es una interpretación dramática de lo que realmente pasó, que es como la plataforma de hielo Larsen B se desprende del continente antártico. Eso realmente pasó. Una parte de la ciencia en esta película también nos muestra lo que podría pasar realmente en el futuro, con el cambio abrupto del clima. Lo que es realmente ciencia ficción en esta película es qué va a causar este cambio. La ciencia ficción es la actividad humana y aquello que producen los árboles, las plantas y los gases de las vacas como principales causas. Ustedes saben a lo que me refiero. Hay personajes característicos en esta película. Por ejemplo, hay oceanógrafos que están ubicados en una pequeña isla frente a la costa de Escocia y están sentados ahí observando las temperaturas de los océanos frente a la costa de Escocia. Y luego hay un descenso dramático de la temperatura. Entonces lo que están observando es la circulación termoalina del Atlántico Norte, también conocida como la corriente del Golfo. Por mis fuentes privadas,
Sé que esto está ocurriendo en la vida real, no solo en las películas. En la vida real, los oceanógrafos hacen estas mediciones 24 horas al día, 7 días a la semana, y créanme que están muy preocupados por estas variaciones en las temperaturas de los océanos. Hace un par de años atrás, hubo un anuncio. La corriente del Golfo se había ralentizado un 30%. Mis fuentes privadas me dijeron que fue más que eso. Bien, aquí está el asunto. Si observan en un mapa del mundo y localizan Inglaterra, Irlanda y Escocia, y aquí también Moscú, ambos están en la misma distancia del Polo Norte. Es decir, todos ellos están en la misma distancia del Polo Norte: Inglaterra, Irlanda, Escocia y Moscú. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, raramente ven grandes nevadas en Inglaterra, Irlanda y Escocia. No tienen tanta calefacción como nosotros porque no la necesitan, a diferencia de los inviernos crudos de Moscú, incluso estando todos a la misma distancia del Polo Norte. La razón de esta diferencia es por la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es una corriente oceánica de agua cálida que proviene del Caribe y el Golfo de México, sube por la costa este de los Estados Unidos y desciende girando por las costas de Inglaterra, Irlanda y Escocia y vuelve al sur formando un gran círculo. Esa es la corriente del Golfo. Y esto es lo que da a estos países europeos inviernos no tan severos como los de Rusia. Los mejores doctores en oceanografía del planeta saben que esto se está ralentizando y saben que esto en cualquier momento se detendrá, pero claramente no hay un acuerdo sobre cuándo pasará esto. Ahora veamos un poco qué hace que la corriente del Golfo funcione. Esto es gracias a la salinidad del océano. El contenido de sal del océano permite que ese gran motor bombee agua hacia arriba, luego descienda y forme ese gran círculo de miles de kilómetros. El contenido de sal está cambiando por el derretimiento del hielo de Groenlandia y de la Antártida. Esta agua introducida en el océano está reduciendo la salinidad del océano. Eso está ralentizando la corriente del Golfo y en algún punto terminará deteniéndose por completo. En 3 años, 5 o en 20 años. No se puede saber cuándo, o al menos yo no lo sé. Ni los mejores oceanógrafos del planeta pueden saber cuándo pasará esto. Empecé a seguir este asunto del cambio abrupto del clima y el aumento del nivel de los océanos, y lo hice parte de mis conversaciones ocasionales con gente que conocía y contactaba. Un día almorcé con un amigo mío. Él es veterano del Cuerpo de Marines de la Marina de los Estados Unidos, y hablamos de qué podría estar causando todo esto, qué podría causar el aumento del nivel de los océanos y todo este rápido cambio en el clima. Entonces mi amigo comenzó a hablar sobre lo que él había escuchado de un informe clasificado de la Marina de los Estados Unidos, y me habló de cómo la Marina le había dicho a todos en el Cuerpo de Marines sobre el aumento del nivel de los océanos, lo que esto significaría y por qué los jubilados de la Marina deberían tomar en cuenta trasladarse a los montes Ozark en Arkansas, Missouri. La misma Marina estaba afirmando esto. Los montes Ozark en Arkansas, Missouri, es uno de los lugares más conocidos y seguros cuando todos estos eventos ocurran. Más tarde esa noche, llegué a casa y estuve pensando en la conversación, y de repente se me ocurrió algo que no había pensado mientras hablábamos durante el almuerzo. Me acordé de un mapa que uno de los pacientes de mi esposa le había mostrado a mediados de los años 80. Casualmente este mapa mostraba cómo se veía Norteamérica después del aumento del nivel de los océanos. En ese tiempo pensaba que esa mujer necesitaba uno de esos sombreros de aluminio para locos. Y miraba el mapa y pensaba que eso pudo haber sido hecho por algún psíquico. Entonces busqué el mapa y no pude hallarlo, pero afortunadamente encontré una copia en internet. Luego llamé a un amigo y le dije que le mandaría una copia. Se lo mandé a través de un email. Mi amigo lo vio y me dijo que era bastante preciso en comparación con el mapa que les habían mostrado en la Marina, con una excepción. Wisconsin desaparece en el mapa de la Marina.
Según el mapa de Gordon Michael Scanlon, un reconocido psíquico, Wisconsin permanece ahí. En cuanto a las montañas rocosas al oeste, mi amigo me dijo, ni siquiera se parece un poco al del mapa de la Marina. Entonces pedí una copia del mapa de Gordon Scanlon y me junté con mi amigo para observarlo. Lo primero que notamos era la similitud al ver toda la costa este de los Estados Unidos, además de la costa del Golfo, bordeando Florida e inundadas. Entonces mi amigo me mostró con gran detalle dónde le dijo la Marina que iba a hacer la nueva costa. También me dijo que la costa este sufriría daños hasta la ruta Blue Ridge Parkway. La ruta de Blue Ridge Parkway va de norte a sur del lado oeste de los Montes Apalaches, a unas 100 millas de la costa. Tienen que tomar en cuenta que esta información no proviene de John Moore, proviene de la Marina estadounidense e informaciones clasificadas. La Marina les dijo a estos hombres lo que pasaría en un futuro. Desde la última vez que hablé con mi amigo, me reuní con 3 veteranos más de la Marina. Uno era oficial de la Marina, otro era oficial de inteligencia de otro servicio asignado a la Marina por un periodo de 3 años, y el tercero era un veterano de la Marina. Un amigo mío que es docente universitario. De hecho, yo asistí a una de sus clases de Relaciones Internacionales para dar a los estudiantes una exposición sobre terrorismo. El otro expositor era un antiguo oficial de inteligencia. Y bueno, después de finalizar nuestra presentación, fuimos a un restaurante. Éramos 4. Yo sentado aquí, el antiguo oficial junto a su esposa sentados al lado mío, y de frente estaba el otro oficial y otro profesor a su lado. Cuando me enteré de que hizo un periodo de servicio de 3 años en el Cuerpo de Marines, sabía que tenía que preguntarle, ya que puede ser que nunca más pueda ver a este hombre en mi vida otra vez. Entonces tenía que preguntarle. Bien, no hablamos del aumento del nivel de los océanos de entrada. Y esto es porque tenemos que tomar en cuenta que esta es una herramienta básica del trabajo de investigación, y es entrevistar testigos en diferentes momentos y diferentes lugares, y entrevistar testigos que no se conozcan unos a otros. Tu objetivo es llegar a la raíz del asunto. Se hace de esta forma. Encontrarán que los testigos que no se conocen entre ellos tienen la misma información y los entrevistas en diferentes momentos y lugares. Entonces vi el momento adecuado y les pregunté qué me pueden decir del aumento del nivel de los océanos. La esposa del antiguo oficial, incluso antes de que él hablara, me dijo lo siguiente. Estábamos en nuestra última misión y estábamos en el Pentágono. Ahora hemos recorrido casi todo el planeta como cualquier típica familia militar y tuvimos que elegir un lugar para retirarnos. Escogimos un lugar muy cerca de los montes Ozark, en Arkansas, Missouri, por el aumento del nivel de los océanos. Y de esta forma obtuve mi respuesta. Un par de semanas después de esto, me junté para almorzar con el primer veterano de la Marina con quien me reuní, y traje el mapa conmigo para que me indicara algunos detalles y dudas que tenía en mente. También me reuní con el tercer oficial veterano de la Marina, y me dijo, John, he firmado acuerdos de confidencialidad. Si te digo lo que sé, puedo perder mi pensión. Entonces le dije, bueno, ¿y podrías parpadear una vez para decir sí y 2 veces para decir no? No hablarás. Entonces me dijo, sí, puedo hacer eso. Y bueno, después otros 2 veteranos me dijeron lo mismo y de esta forma fui confirmando los hechos. El tercer veterano también me dijo que había elegido los montes Ozark como lugar para su retiro. Recuerdo que antes que sepa sobre esto, un amigo me preguntó que por qué hay tantos jubilados de la Marina en los códigos postales de los Ozark en Arkansas, Missouri. Y bien, ahora tengo la respuesta. La Marina lo sabe. Ahora quiero preguntarles, ¿cuántos planetas hay en nuestro sistema solar? ¿9? Bueno, la NASA, el 29 de julio del año 2005, anunció haber encontrado un 10º planeta, al que denominaron Sheena. Búsquenlo en Google. No crean lo que les digo, búsquenlo ustedes mismos.
La NASA descubrió un 10º planeta en julio de 2005 al que llamaron China. Incluso fue portada en revistas como Parade Magazine y el Sunday Newspaper. Fue portada en la edición del 15 de enero del año 2006. Por el año 2004, un amigo mío creía que yo estaba loco cuando le hablé de este asunto. Y después del anuncio de la NASA, el año 2005, fue el primero en llamarme y decirme, John, no estás loco. Realmente existe un 10º planeta. La NASA lo dijo. Bueno, yo le dije muchas gracias. Bien, tiene que haber una causa para todo esto. Y esto es algo que francamente debemos abordarlo. Y es el 10º planeta. O es así como la NASA lo ha llamado. Este es el mismo cuerpo al que hacía referencia la Biblia. Lo más cercano que puedas estar al actual Ecuador, donde quiera que sea, será el mejor lugar para estar cuando estas cosas pasen y si hay un cambio de polos, porque el cambio climático en estas zonas no va a ser tan dramático. Si estás en Miami, Florida, y tenemos un cambio de polos de 20 grados, no tendrás un invierno muy malo, será un invierno suave. Pero si estás en Maine y tenemos un cambio de polos de 20 grados, tendrás un clima como el de Siberia. Y cuando este 10º planeta atraviese nuestro sistema solar, cada cierto periodo de tiempo provoca problemas muy graves en nuestro planeta, interactuando eléctricamente con la Tierra y la gravedad juntos. Hay numerosos libros de diferentes autores que hablan de esto, pero hay uno que me parece realmente convincente, y es el profesor James McKinney, que es científico acreditado y ha escrito numerosos libros, y realmente es un científico astrofísico. Él sabe mucho de esto. Yo solo soy un investigador y detective privado, no un científico. Pero puedo hablarles de esto en base a lo que afirma este científico porque he leído sus libros, al igual que los libros del Dr. Velikovsky, entre muchos otros. Y créanme que muchas cosas que se mencionan en estos libros, incluyendo de la Biblia, están pasando y pasarán. Todos estos veteranos de la Marina de los que les hablé hablaban de un cambio abrupto y repentino en los patrones climáticos y de un rápido y violento aumento del nivel de los océanos a nivel mundial. Estuve pensando y analizando durante un año sobre esto, tratando de entender de dónde provendría toda esta agua, o qué haría que los océanos invadan las costas. Tengamos en cuenta que todos estos hombres de la Marina solo fueron parte de la audiencia, como los que están aquí presentes ahora. No eran científicos. La Marina les dijo información clasificada a todos estos hombres de lo que pasaría, pero no les dijo cómo o por qué razón pasaría esto. Les dijeron que los océanos se pondrían tan violentos que provocarían olas enormes en todas las zonas costeras. Entonces, durante meses me puse a pensar si el derretimiento del hielo en la Antártida o en el Polo Norte serían los verdaderos causantes. Me pregunté, ¿cómo podría el hielo derretirse de forma tan rápida? Simplemente no tiene sentido. No pueden derretirse de la noche a la mañana. Y resulta que una posible respuesta correcta estaba justo frente a mis ojos todo el tiempo. Quiero leerles una cita del libro de Velikovsky, pero lo haré más adelante. Bien, resulta que esta información lo saben los oceanógrafos y mucha gente con estudios en geología. Hay un bulto o una acumulación de agua en el Ecuador de millones de millas cúbicas. Millones de millas cúbicas de acumulación de agua en el Ecuador de este planeta. Y se mantiene en su lugar por dos cosas: la rotación de la Tierra y la gravedad. Cualquier cosa que cambie nuestro norte verdadero será arrastrado por algo más que un par de grados y hará que el agua se interrumpa. Hay numerosos registros guardados en fósiles, huesos y piedras antiguas de que esto ya ha sucedido en el pasado. Velikovsky habla extensamente de esto en sus libros. Hablemos un poco más del daño que causará el agua. Veamos el mapa. Y podemos observar que desde Washington, D.C. hasta Boston es básicamente una gran ciudad. Desde la Segunda Guerra Mundial eso se ha convertido en una gran ciudad.
Todo eso va a desaparecer. Bajando por la costa hasta Atlanta y bajando hasta Florida. Florida está en una extensión de 55 pies sobre el nivel del mar. Estará bajo el agua, excepto por una pequeña parte, pero esto solo es un estimado. La costa del Golfo, Alabama, Luisiana, Mississippi van a desaparecer. De hecho, la nueva boca del Mississippi será en la línea de los estados de Arkansas y Missouri, a un par de cientos de millas de donde está ahora mismo. Texas sufrirá daños a unas 100 millas tierra adentro. California sufrirá daños de 25 a 100 millas tierra adentro, dependiendo de un par de cosas, como el nivel de altitud sobre el nivel del mar y la actividad sísmica. Por la costa oeste, hasta Oregón y Seattle, todas las zonas costeras sufrirán daños de 50 a 100 millas tierra adentro, y una vez más la actividad sísmica va a jugar un papel muy importante cuando esto suceda. Localmente en el medio oeste tenemos lo que llamamos la zona sísmica de Nueva Madrid. Una vez que el río Mississippi se amplíe de 50 a 100 millas de ancho, y ojo que estos son datos de la Marina de los Estados Unidos, no de John Moore, esta zona sísmica se activará y podría provocar terremotos superiores a los 9 grados en la escala de Richter. El sur de Illinois básicamente se convertirá en un gran pantano. De hecho, ya es bastante pantanoso. Si volamos sobre el río Mississippi ahora mismo, se puede observar donde solía estar el río alguna vez. Era mucho más grande de lo que es ahora. Mencioné que Wisconsin podría desaparecer. Los grandes lagos se convertirán en un vasto mar interior que se unirá a la bahía de Hudson, en Canadá. Eso es lo que dijo la Marina. Es un poco irónico y es algo que captó mi atención cuando todos estos veteranos de la Marina miraban el mapa y me decían, John, Wisconsin va a desaparecer. Ya no será Wisconsin nunca más, al igual que Florida, Luisiana, Alabama, Mississippi, todos desaparecerán. La EPA, o Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, aunque esta institución es bastante criticada, conozco a buenos hombres y mujeres trabajando ahí con buenas intenciones, incluyendo muchos científicos. La EPA tiene, o mejor dicho, tuvo una biblioteca hasta el año 2007 que contenía una larga colección de referencia bibliográfica muy importante, como artículos y manuscritos. Extrañamente, el año 2007 esta biblioteca fue cerrada, al igual que otras en diferentes lugares del país, pero lo más raro fue saber que ni siquiera los científicos de la misma EPA podían acceder. Muchos deben conocer el famoso documental de Al Gore, Una verdad inconveniente. Como les dije antes, debemos saber diferenciar lo que es ciencia real y lo que es ciencia ficción. La ciencia real es lo que va a pasar en el futuro, como el cambio abrupto de los patrones climáticos y el aumento del nivel de los océanos. La ciencia ficción es lo que ellos te dicen que está provocando todo esto, como la actividad humana y aquello que producen las plantas y todos los seres vivos de este planeta. Ustedes saben a lo que me refiero. Esto solo es pura distracción. Y esto fue decidido de forma táctica hace muchos años atrás, ahí por los años 70 y 80. La ciencia real omite algo y la ciencia ficción añade algo. En el documental, Al Gore da una línea de tiempo aproximado de cuándo comenzarían a ocurrir estos eventos, y el tiempo que maneja Al Gore es similar a la línea de tiempo límite que el gobierno federal da a través de la NASA al Instituto de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, institución que fue visitada recientemente la primavera pasada por la reina de Inglaterra, porque aparentemente ella está muy interesada en la ciencia. Jim Hansen es director del Instituto Goddard de la NASA, y la línea de tiempo que maneja es la misma que muestra Al Gore en el documental. Es evidente que esta gente sabe lo que va a ocurrir. En el documental se habla de que a partir del año 2016 las cosas empezarán a ponerse mal, y esta también es la fecha que maneja la NASA,
gracias a la información que también obtuvo de la Marina de los Estados Unidos y el gobierno federal. Pero ahora veamos la línea de tiempo real que se compone de 4 fases. He descubierto, gracias a mis fuentes confidenciales, cuál podría ser la línea de tiempo real y descubrí por qué están haciendo lo que están haciendo ahora, moviendo la CIA de Langley a Denver ahora mismo. Estas relocalizaciones son lo que llamaríamos evacuaciones, y de esta forma asegurar a todos los empleados que forman parte de la planificación de la continuidad del gobierno. No es para todos los empleados. Por ejemplo, si trabajas en el sector de salud y servicios humanos, no habrá lugar para ti esperando en Denver. La gente de inteligencia afirma esto. Incluso en el sector militar, solo una parte será la resguardada, no toda la milicia. Asimismo, solo algunos científicos, ingenieros y doctores elegidos por ellos podrán ir a estos refugios o búnkers cuando pasen todas estas cosas. Literalmente estos refugios tienen cientos de millas de extensión donde la gente puede vivir, trabajar, tomar duchas calientes, comer pizzas y ver películas por años, viviendo cómodamente sin dejar el complejo. Hay otras cosas que podrían pasar en los próximos años. A quienes investigamos estos asuntos y compartimos estas preocupaciones, sabemos que hay diferentes agendas que se llevarán adelante, y a veces nos referimos a esto como un nuevo orden mundial que será básicamente dominado por corporaciones y bancos. Ellos esperan salir intactos de todo esto. Un presentador de mis programas de radio de mi estación, que vive al noroeste de Arkansas, me dijo: John, recibo sobres marrones sin remitente de personas que trabajan allí en niveles de dirección medios y altos, dando planos de los refugios construidos en Walmart para su gente. También tengo un amigo que trabajó con un grupo católico aquí en St. Louis, cuya labor era ayudar a establecer comunicaciones de radio de grado militar entre el Vaticano y el grupo católico aquí en St. Louis. Bien, uno de los objetivos de las agendas de estos sujetos que quieren controlar el mundo, como los bancos internacionales, es tener un planeta con mucho menos gente, ya sea inadvertidamente a través de estos cambios geofísicos o por diseño artificial a través de la Tercera Guerra Mundial, una pandemia de gripe o un grave colapso económico que lleve a fuertes disturbios sociales. Quién sabe, quizás podrían provocar las 3 cosas a la vez. Los eventos mayores acontecerán en un futuro no muy lejano. Ahora les hablaré de las fases, de cómo se llevará esto. La fase 1 es el comercio normal. Podemos tener nuestras carreras, interactuar con nuestras familias y nuestros eventos sociales que normalmente hacemos, y la vida parece ser normal. Los poderes fácticos aprovechan la primera fase para ultimar los preparativos. Este refugio del que hablé aquí está localizado en Weldon Springs, Missouri. Tardaron casi el doble de tiempo en construirlo. Como yo preveía, se encontraron con diversos problemas que tiene cualquier proyecto de construcción, pero finalmente lo construyeron, y están aprovechando el tiempo que les queda para ultimar los preparativos necesarios para resguardar a su personal y ponerse en marcha. La fase 2 será cuando comiencen a producirse los cambios en la Tierra, cambios climáticos bruscos, climas extraños, terremotos, maremotos. Todos estos fenómenos se volverán cada vez más frecuentes, entonces el clima se pondrá realmente volátil. Entonces el gobierno y los poderes fácticos afirman que estos extraños fenómenos meteorológicos están relacionados con el calentamiento global y que cuando esto ocurra tendremos que empezar a reducir nuestra producción de gases de efecto invernadero, o CO2. Desde que he estado observando estos asuntos en los últimos 9 años, he visto cómo se iban convirtiendo en un acontecimiento mediático cada vez mayor, hasta el punto en el que Al Gore recibió el premio de la Academia por Mejor Documental el año 2007. Hasta la entrega de ese premio de la Academia, las noticias relacionadas con el calentamiento global pasaron de 2 a la semana a 7 por semana. Es decir, se han vuelto muy frecuentes y seguirán siendo mucho más en los próximos años.
A medida que estos eventos climáticos se vuelvan más severos, escucharán cada vez a más y más hombres, científicos, bien vestidos de la NASA, hablando del calentamiento global causada por la actividad humana y aquello que producen las plantas. Esta es la fase 2. La tercera fase será un periodo de tiempo relativamente corto. Puede ser cuestión de unos días o una semana, no será mucho tiempo. En algún momento la gente se da cuenta de que las cosas están realmente muy extrañas y muy peligrosas y empezarán a hacer cosas que normalmente no harían. Por ejemplo, si tú eres profesional, un trabajador por cuenta propia, o tienes una pequeña empresa con gente trabajando para ti, la mitad de la gente en este país trabaja en negocios pequeños. Muchos de los dueños de estos pequeños negocios que podrían estar económicamente bien, podrían empezar a cerrar sus puertas de forma inesperada y nunca más volver. Oí a numerosas personas decirme, John, el gobierno no quiere crear pánico, por eso están ocultando esto. Y no, el gobierno no está preocupado de causar pánico. De lo que está preocupado el gobierno es de los dueños de negocios que tomen decisiones muy racionales y lógicas y digan, cierro las puertas y me largo de aquí. Ese es el verdadero temor de ellos porque esas decisiones podrían parar la economía si suficientes de ellos lo hicieran. Quieren mantener a esta gente en la oscuridad el mayor tiempo posible. Muchos de los hombres que saben de lo que estamos hablando ahora simplemente siguen con sus vidas y se mantienen en silencio, jamás lo van a decir. Ellos cuidarán a sus familias, se cuidarán ellos mismos, y bueno, el resto que se las vea por sí mismos. Lo que les estoy exponiendo de cierta forma ya es de conocimiento público, pero al mismo tiempo guarda un gran secreto. La mejor forma de ocultar algo es ponerlo a la vista de todos, que cada quien lo comprenda a su manera. La cuarta fase es el fin del mundo como lo conocemos. Cuando los océanos invadan las costas, la infraestructura que facilita la actividad humana será aniquilada. Por ejemplo, el envío por barcos oceánicos. Todos los productos pesados y voluminosos del mundo, ya sean cereales, productos derivados del petróleo, carbón o madera, se transportan en barco. Los barcos se estacionan en un puerto marítimo, así que cuando un puerto marítimo se hunde, todo eso simplemente se acaba. Las viviendas localizadas cerca de las líneas costeras, donde viven al menos 100 millones de personas, serán dañadas o destruidas. El agua del que dependen estas personas dejará de ser potable. La comida de la que dependen ya no estará disponible. Serán tiempos muy difíciles. Se instaurará la ley marcial probablemente antes del evento. El colapso económico traerá caos y desorden social. Las cosas podrían ponerse realmente feas. Entonces habrá lo que parece ser una necesidad de ley marcial relacionada con disturbios en las calles debido al colapso económico, con gente sin trabajo que ni siquiera podrá comprar alimentos. En estas condiciones de caos, la misma gente probablemente pida que se instaure una ley marcial, porque aparentemente será la única forma de controlar la situación y que las cosas vuelvan relativamente a la normalidad. Sin embargo, si la ley marcial se instaura debido a los océanos que están llegando, nadie va a prestar atención a ninguna medida y van a salir a salvar sus vidas. Viví bajo una ley marcial por un año en Vietnam y no es algo sencillo de llevar. Una ley marcial incluye toques de queda. Un toque de queda podría ser, por ejemplo, un periodo de tiempo de 10 de la noche a 6 de la mañana, o podría ser 24 horas por día. También habrá restricciones de ventas, como municiones y alcohol. Habrá racionamiento de combustible, racionamiento de alimentos, de agua potable. Posiblemente habrá racionamiento de electricidad, dependiendo de las circunstancias. Definitivamente no es algo divertido de vivir. La Marina dice que los océanos surgirán en un periodo de unos 30 días. Una vez que estos eventos se pongan en marcha, estos niveles de agua, estos océanos, tsunamis, maremotos, tendrán lugar durante un periodo de aproximadamente un mes. Altitud. La Marina afirma que todo lo que esté a 100 pies o aproximadamente unos 30 metros del nivel del mar y por debajo quedará completamente destruido.
La Marina también dice que todo a 400 pies o aproximadamente 121 metros por debajo está en riesgo de ser dañado o destruido. Pero también hay un gran riesgo de vivir en zonas densamente pobladas, donde habrá miles de personas hambrientas y sedientas sin energía eléctrica. Esto hace que las zonas más pobladas sean lugares poco recomendables para estar. Si queremos estar a salvo de esto, debemos tomar en cuenta este aspecto, además claramente de la altura. Pero bien, quiero terminar esta presentación hablándoles un poco sobre preparación. Lo primero de todo, y lo más importante, es la preparación espiritual. No me avergüenza admitir que nací en una familia cristiana que cree en la Biblia. Sé por entrevistas y estudios que durante la Segunda Guerra Mundial, muchos prisioneros de guerra estadounidenses, con fuertes creencias espirituales, que fueron encarcelados en campamentos de concentración, tenían muchas más probabilidades de sobrevivir que los que no, aún comiendo la misma comida, teniendo la misma atención médica, haciendo el mismo trabajo, vistiendo la misma ropa y viviendo en los mismos lugares. Los que tenían un fuerte fundamento o creencia espiritual tenían más probabilidades de sobrevivir en esas condiciones. Esto es un hecho. Mi labor no es decirte en qué o en quién debes creer. Mi labor es decirte que necesitas alguna creencia espiritual. Después están las destrezas, y hay muchas habilidades que voy a citar. Aquí tengo una lista de habilidades. Por ejemplo, tenemos la habilidad de un granjero, un agricultor. Necesitarán cultivar sus propios alimentos. La otra habilidad más importante es saber sobre primeros auxilios. En la actualidad estamos muy acostumbrados a llamar al 911 cuando hay algún accidente y en cuestión de minutos tener una ambulancia con paramédicos que nos atiendan. En un escenario como el que se avecina en un futuro cercano, las cosas serán muy distintas. Así que necesitamos aprender al menos lo básico de primeros auxilios en caso de accidentes o tener que atender a algún ser querido, amigo o vecino que necesite nuestra ayuda, incluyendo nosotros mismos. Hay cursos realmente económicos de primeros auxilios que pueden tomar por internet. Esto mismo les permitirá saber y tener los conocimientos necesarios para saber qué tener en un kit médico. La tercera habilidad importante es aprender conocimientos de un radiooperador aficionado. He estado en muchos lugares de combate y sé lo que es no saber qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ser capaz de comunicarse de manera instantánea y efectiva con los amigos y familiares es primordial. Por ejemplo, aprendimos algo de esto durante el huracán Katrina y cómo el hecho de tener y saber operar y controlar una radio de comunicación bidireccional marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Era una cuestión de vida o muerte para muchas personas. Es primordial tener la habilidad de comunicarnos con los familiares y amigos, saber que están bien, dónde podrían estar localizados, pedir ayuda o ser capaz de dar ayuda. Pero tampoco podemos olvidar otras habilidades como ser un buen mochilero, saber qué cosas debo tener en mi mochila de emergencias y supervivencia, como una carpa, un sleeping, una ropa adecuada, las herramientas de higiene y caza necesarias, una brújula, un mechero, herramientas para conseguir y preparar nuestra propia comida. Necesitarás filtros de agua, algunas medicinas en caso de alguna enfermedad. Necesitas prepararte de la manera como lo haría un soldado. Es primordial que aprendas a ser tu propio médico, tu propio soldado, porque la mayoría quedará desprevenida y desprotegida. Piensen primero en ustedes y sus seres queridos. También aprendan sobre la cría de animales y agricultura en general. En tiempos de crisis y hambruna, saber cómo criar y tener pollos, cerdos, cabras, etc., podría marcar la diferencia entre estar bien alimentado y fuerte con la proteína necesaria para subsistir o estar débiles y anémicos, situación que podría llevarlos a la muerte. Se necesita carne y vegetales para estar bien alimentados. Tener algún conocimiento en herbología y en carpintería también les podría ser muy útil, en especial si deseamos ir a vivir o quién sabe, huir al campo o bosque. ¿Dónde vivir?
Muchas personas me han preguntado dónde vivir o qué zonas podrían ser seguras. Como ya hablamos antes, las zonas altas, por arriba de los 800 metros sobre el nivel del mar, alejadas de las zonas costeras, y las zonas muy densamente pobladas son las más recomendadas. En Estados Unidos, una de las zonas más seguras serán los montes Ozark, en los estados de Arkansas y Missouri. Es básicamente el tercio inferior de Missouri, sin contar el saliente de Boot Hill, y el tercio superior de Arkansas, sin contar el noreste de Arkansas, porque es una zona plana donde se cultiva arroz. Esto no es considerado parte de los Ozark. Los Ozark tienen una altitud de 800 a 1000 pies sobre el nivel del mar. Algunas zonas son más bajas y otras más altas. Por el momento todavía cuenta con un invierno moderado. Espero que esto no cambie. Hay buena temporada de crecimiento, hay mucha agua, no hay escasez en absoluto, y la distancia entre las áreas metropolitanas más pobladas serán San Luis y Kansas City. Uno de mis amigos veteranos que vive en una casa en las montañas de Arkansas, cerca de la frontera de Missouri, me dijo: John, tenemos mucha gente de Chicago moviéndose aquí. Quizás ellos saben algo, ¿no? En uno de sus libros, el profesor James McKinney mencionó cómo sobrevivir al paso del planeta X y mencionó la necesidad futura de establecer un nuevo calendario. Él afirma que si hubiera un cambio de polos, cambiarían las estaciones, entonces habría que cambiar el calendario. De hecho, dentro de la historia registrada, el calendario ha cambiado de 360 días a 365 días. Esto ya ha sucedido en el pasado. Sin embargo, si en el peor de los casos cambiara más de 3 a 4 semanas, podrías plantar tus semillas en el momento equivocado. Y si plantas tus semillas en el momento equivocado, no podrás adquirir los alimentos a tiempo y podría convertirse en una situación que amenace la propia subsistencia. Por lo tanto, necesitas ser capaz de saber cuándo cultivar para no hacerlo en el momento equivocado y perder las semillas. El doctor Immanuel Velikovsky era médico y escribió varios libros sobre estos temas. También fue duramente criticado sin piedad por la comunidad científica. Una de las cosas que el doctor Velikovsky hizo fue conciliar calendarios. Nadie lo había hecho antes. No es fácil conciliar los calendarios de antiguas culturas. Velikovsky hizo una observación. Hay un pasaje en la Biblia en la que se habla de los israelíes que están teniendo una batalla y necesitan unas horas extra para ganar la batalla. Y adivinen qué, consiguieron unas cuantas más. Su jornada duró unas horas más. Ahora, típicamente cuando leemos la Biblia y encontramos algo que no podemos entender, solo decimos, bueno, Dios solo está tratando de mostrarnos o enseñarnos algo, y tendemos a creer que muchos eventos bíblicos realmente no sucedieron tal cual se describen en el relato. Pues bien, resulta que ahora sabemos científicamente cómo puede ocurrir este fenómeno que cita Velikovsky, y la única manera de que eso ocurra es que el planeta se vuelque en el espacio proporcionando esas 4 horas extra. Velikovsky dijo que si el sol no se puso sobre el desierto del Sinaí cuando se suponía que debía en esa fecha, y él tenía la fecha porque los israelíes tenían calendarios y lo anotaron, el sol no debió verse en China. Es decir, si tú hubieras sido Moisés y algo importante está aconteciendo, le dices a los escribas, hey, escriban esto es importante, así que tenían registros escritos y tenían un calendario. Entonces Velikovsky dijo que si eso ocurrió en el desierto del Sinaí, el sol no debió salir en China a la mañana siguiente, cuando se suponía que debía salir, y los chinos describieron esto tal cual. Ellos tenían escribas y tenían calendarios, y adivinen qué, según los chinos el sol no salió a la mañana siguiente, cuando se suponía que debía salir. Esto confirmaría el relato bíblico. Esto realmente ocurrió. Los israelíes sí tuvieron esas 4 horas extra de luz, y los chinos no tuvieron sol. Por supuesto, el sol no podía observarse porque el planeta tuvo un volteo en el espacio. Ahora, ¿qué pudo provocar este volteo de la Tierra?
Es muy probable que haya sido el acercamiento de otro planeta o cuerpo celeste, quizás el planeta X. El doctor Immanuel Velikovsky escribió una serie de libros. Uno de sus libros más importantes, sin duda, es el titulado La Tierra en conmoción. Lo que hace en esta obra es dar una observación compacta y muy condensada de lo que sucede en un cambio de polos. Las observaciones están basadas en pruebas arqueológicas que encontró recorriendo el planeta. A continuación, les leeré una parte titulada Una hipótesis de trabajo. Supongamos como hipótesis de trabajo que bajo el impacto de una fuerza o la influencia de un agente y la Tierra no se desplaza en un universo vacío, el eje de la Tierra se desplazará o inclinará en ese momento. Un terremoto haría que el globo terráqueo se cerrara. El aire y el agua seguirían moviéndose por inercia. Los huracanes barrerían la tierra y los mares se precipitarían sobre los continentes, arrastrando grava y arena y animales marinos, arrojándolos sobre la tierra. El calor se desarrollaría, las rocas se fundirían, los volcanes entrarían en erupción. La lava fluiría de las fisuras del suelo roto y cubriría vastas zonas. Las montañas surgirían de las llanuras y se desplazarían y subirían sobre los hombros de otras montañas, provocando fallas y grietas. Los lagos se inclinarían y se vaciarían. Los ríos cambiarían sus cauces. Grandes extensiones de tierra con todos sus habitantes se deslizarían bajo el mar. Los bosques arderían, los huracanes y los mares salvajes los arrancarían del suelo en el que crecían y los amontonarían de ramas y raíces en enormes montones. Los mares se revolverían en los desiertos, sus aguas rodarían lejos. Y si un cambio en la velocidad de la rotación de la Tierra la deslizara hacia abajo, acompañaría el desplazamiento de los ejes. El agua confinada en los océanos ecuatoriales por la fuerza centrífuga se retiraría a los polos y las mareas altas y los huracanes se precipitarían de polo a polo, llevando ciervos y focas a los trópicos y líneas desérticas al Ártico, moviéndose desde el Ecuador hacia arriba y hacia abajo por las crestas montañosas del Himalaya y hacia abajo por las junglas africanas, y rocas desmenuzadas arrancadas de montañas astilladas se esparcirían a grandes distancias, y manadas de animales serían arrastradas desde las llanuras de Siberia. El desplazamiento del eje cambiaría también el clima de cada lugar, dejando corales en Terranova y elefantes en Alaska, higueras en el norte de Groenlandia y frondosos bosques en la Antártida. En caso de un desplazamiento rápido del eje, muchas especies y géneros de animales terrestres y marinos serían destruidos y las civilizaciones, si las hubiera, quedarían reducidas a ruinas. Definitivamente es imposible pronosticar qué es lo que exactamente nos espera en un futuro, pero puedo decirles que el gobierno federal ha estado gastando cientos de millones de dólares de sus impuestos en prepararse para una gran catástrofe desde al menos el año 1979. Los principales gobiernos lo saben y están haciendo preparativos igualmente. China y Rusia lo saben y están tomando las precauciones que consideran importantes y necesarias. Hay mucha gente y muchas entidades que saben de esto. He respondido a todas las preguntas de las que soy consciente. Mi pasión es ayudar a la gente a estar a salvo. He visto las consecuencias de no estar preparado. He visto la muerte violenta de primera mano. He olido las bombas. He visto los cuerpos sangrando. He oído los gritos de la gente padeciendo en agonía. Y son situaciones y experiencias que no le desearía a nadie. Mi pasión es ver a la gente a salvo. Y haré todo lo que pueda para ayudar a la gente a estar segura y preparada. Esa es mi pasión. Por eso estoy aquí haciendo esto. Y con eso pediré que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.